Bueno, acá estamos nuevamente, vamos a estar hablando acerca de la última dictadura militar. El libro en el cual vamos a leer es Pensar en la dictadura. Quiero aclarar que hay muchas cosas que en los libros no se cuentan que realmente pasaron y hay otras cosas que se cuentan pero está como distorsionadas, por así decirlo. Vamos a compartir lo que dice el libro, pero claramente hay un montón de cosas en la cual no coincido para nada, pero bueno, así son los libros de los colegios y bueno, a veces hay que hay que decir prácticamente lo que está ahí nada más. Pero si buscamos información, encontramos un montón de información que nos van a demostrar que hay muchas cosas que no nos cuentan. Y que ojalá algún día salga toda la luz como siempre pido. Bueno, pensar en la dictadura. El libro habla de la última dictadura militar, que fue desde 1976 a 1983. Explica cómo llegaron los militares al poder, qué hicieron, cómo funcionó el terrorismo de Estado, qué pasó con la sociedad, qué cambios económicos y sociales impusieron. Este texto está escrito desde una mirada de defensa de los derechos humanos y de la democracia. ¿Qué pasó el 24 de marzo de 1976? Ese día las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado y sacaron del poder a Isabel Perón. Bueno, esto también es algo que siempre se genera debate, porque no es que le sacaron del poder, sino que ella había firmado un papel y la sacan custodiando, nada más, no es que la sacan del poder. Ella ya había autorizado antes que los militares tuvieran poder. Pero bueno, como le digo, hay cosas que en los libros no los cuentan, pero si buscamos información encontramos. Bueno, los militares cerraron el Congreso, prohibieron partidos políticos, intervinieron sindicatos, suspendieron derechos, censuraron medios y tomaron el control total del país. Decían que venían a poner orden y a terminar con el caos y la subversión. Pero en realidad comenzaron una dictadura basada en la represión, el miedo, la persecución y la desaparición de personas. Bueno, es verdad, todo esto que pasó fue muy triste. La verdad que quisieron hacer algo, pero no pudieron hacer nada bueno, sino que todo lo contrario, todo lo malo. Lo único que hay para aclarar acá es que la desaparición de las personas comenzaron antes del 76. Es decir, en el año 74 ya hubo desaparecidos durante el gobierno de Perón, que eso los libros no los quieren ni mencionar, pero la realidad es que existen testimonios, existen gente que concuerdan con que la desaparición de los bebés y de muchas personas más fueron a partir del año 74. Y si buscamos en la lista de los desaparecidos, vamos a ver que hay personas que están como dato de desaparecido 74-75, cuando se supone que la dictadura arranca en el año 1976. Eso para tener en cuenta. Y el tema de los números también es un tema muy discutido hoy por hoy, pero el número que se da, 30.000, eso es un número simbólico. No se sabe exactamente. Según el libro Nunca Más de la CONADEP, se supone que llegan a 9.000, 10.000 a lo sumo. Pero igual acá lo importante no es el número, sino que todo tipo de violencia, todo tipo de represión está mal. Y a eso es lo que quiero llegar. Que esta historia no se vuelva a repetir más y que obviamente todo esto que se hizo está mal. ¿Cómo era la situación antes del golpe? El texto explica que en los años 60 y 70 fueron muy conflictivos. Había crisis política, enfrentamiento ideológico, mucha movilización obrera, estudiantil y violencia política. Ahí ya nos está dando un panorama de cómo eran antes todo esto. Ahora hablamos de las guerrillas armadas como Montoneros y RP, una fuerte pelea entre distintos proyectos del país. Todo esto ocurría en distinta y en plena Guerra Fría, la idea de la revolución. Muchos jóvenes creían posible cambiar completamente la sociedad, terminando con la injusticia, logrando más igualdad, transformando la economía y enfrentar al imperialismo. Algunos grupos eligieron la lucha armada. ¿Qué es el terrorismo de Estado? Acá es una de las ideas más importantes porque esta no fue una dictadura más, sino que se llamó terrorismo de Estado porque usó el terror contra la población. No fue una violencia aislada, sino un sistema organizado. ¿Qué hacía este sistema? ¿Qué hacía el Estado? Secuestraba personas, torturaba, asesinaba, hacía desaparecer cuerpos, censuraba, generaba miedo,
en toda la sociedad. La idea era disciplinar a la población, que nadie proteste, que nadie se organice y que nadie cuestione. ¿Qué pasó con todas estas leyes? Aunque los militares actuaban ilegalmente, intentaron crear una apariencia de legalidad. Por eso, modificaron leyes, suspendieron derechos constitucionales, controlaron la justicia y gobernaron por decreto. Hablamos del habeas corpus. Mucha gente presentaba habeas corpus para preguntar dónde estaban sus familiares desaparecidos, pero la dictadura respondía: no sabemos nada. Y la justicia muchas veces aceptaba eso sin investigar. ¿Qué significa desaparecido? Esta es otra idea central de este libro, que dice: el desaparecido no era oficialmente ni vivo ni muerto. La dictadura hacía desaparecer a las personas a través de secuestros, tortura, asesinato, ocultamiento del cuerpo. ¿Por qué? Porque lo querían borrar, que no quería que se sepa qué pasó con esa persona. Quería borrar la identidad, la historia también, y hasta la existencia misma de la persona. Por eso el texto dice que fue algo particularmente cruel y extremo. Y en eso coincido, que fue brutal, cruel y extremo. Habla también de la apropiación de menores. Muchas mujeres embarazadas fueron secuestradas y cuando daban a luz les robaban a los bebés. Y esos niños eran entregados a otra familia. La idea era que esos chicos no crecieran con la idea de sus padres. Por eso las abuelas de Plaza de Mayo buscan todavía hoy a muchos de esos nietos apropiados. También habla de centros clandestinos de detención. Eran lugares secretos donde llevaban a los secuestrados y ahí los torturaban, los mantenían incomunicados y muchas veces los asesinaban. Uno de los lugares más conocidos fue la ESMA, y el texto remarca algo muy fuerte. Muchos centros funcionaban en lugares normales de la ciudad, cerca de gente común, o sea, el terror convivía con la vida cotidiana. Bueno, también está el ejemplo de una parte del Hospital Posada, que funcionaba como centro clandestino, aunque pasaba desapercibido quizás porque al ser un hospital, muchas veces se creían que la gente por ahí estaba loca o algo así. Entonces pasaba como desapercibido eso. Y como nadie se animaba a hablar ni a preguntar nada, se lo llevaba a un lugar, digamos, en la cual no tenga contacto con las demás personas. Y parecía como que todo marchaba bien, pero en un sector había gente que la estaban pasando mal, realmente. Bueno, eso es uno. Después tenemos cerca de Puente 12, en La Matanza, también lugares donde se usaba para eso. Y obviamente hay un montón de lugares que no se dieron a conocer todos los lugares, pero sí se sabe que hubo un montón de lugares que usaban como centro de detención. Bueno, ¿cuál fue el proyecto económico de todo esto? El texto insiste en que la represión no fue porque sí. La dictadura también quería cambiar la economía. ¿Qué buscaban? Pasar de un Estado fuerte, nacional, derechos laborales, sindicatos fuertes, a un modelo más favorable para grandes grupos económicos, financiero, especulativo y con menos intervención estatal. Como consecuencia hubo cierre de fábrica, aumento de deuda externa, crecimiento de desigualdad, debilitamiento de los trabajadores y sindicatos. Y acá en el texto la autora plantea que la represión ayudó a imponer ese modelo económico porque eliminó la resistencia social. La idea general del capítulo es que la dictadura no fue solamente militares contra guerrilla, tampoco fue solamente poner órdenes. Acá sostiene que un plan político, económico, social y represivo usaron el terror para transformar el país y disciplinar a la sociedad. Algo importante del enfoque de este libro es que el libro insiste mucho en la memoria, verdad y justicia, derechos humanos y enseñanza en las escuelas. La idea es conocer este pasado para que no vuelva a repetirse y también formar ciudadanos críticos, no solamente repetir fechas o datos. En una sola palabra, la dictadura usó el terrorismo de Estado para eliminar opositores, generar miedo y aplicar un nuevo modelo político y económico en Argentina. Bueno, esperemos que esto no se repita nunca más. Cada uno tiene quizás una versión diferente de lo sucedido. Ojalá pronto salga toda la luz y que se haga justicia por las personas que realmente desaparecieron, por todas las personas que han sufrido mucho daño. Y bueno, nada más que eso.